Buenas. Después de haber visto Las insondables pasiones de William Shakespeare, después de haber visto la grandeza de la era isabelina, después de haber contemplado cómo esta mujer convirtió a Inglaterra en una potencia y cómo Shakespeare dejó trazada en el alma humana la condición de las más profundas, sublimes y terribles pasiones, después de haber recorrido esa fase de la grandeza, vuelven los tiempos terribles. Nadie la tiene asegurada todo el tiempo. Vuelven los tiempos terribles porque después de la muerte de Isabel, Isabel muere después de 45 años de reinado. Y después de la muerte de Isabel, vienen los tiempos de Jacobo I. Y Jacobo I es el hijo de María Estuardo, reina de Escocia. Entonces, ella es católica, ¿se acuerdan que por eso fue el lío? Pues Jacobo también. Entonces, al ser católico Jacobo, pues vuelve a instaurar el catolicismo y empieza la persecución contra los protestantes, porque aquí es este tire y afloje. Mientras Inglaterra se define de una vez por todas religiosamente, va a atravesar muchas guerras, muchos cataclismos y muchas avatares. Aquí en este momento se van a definir una serie de circunstancias que son importantísimas, la definición religiosa y la definición política de Inglaterra. Y esto va a ser con una mano de intrigas como ellos acostumbran en su turbulenta historia. Entonces viene Jacobo I y otra vez vuelve y desorganiza ese equilibrio que Isabel había tenido y va a tratar otra vez de gobernar con poderes absolutos cuando allá de todas maneras había que transar con el parlamento, vuelve a instaurar una gran persecución religiosa y todo esto va convirtiendo ese periodo de Jacobo I y Carlos I, su hijo, va a ser un periodo de una turbulencia muy grande, va a ser un periodo de persecuciones, va a ser un periodo de intolerancia. Entonces, las persecuciones son de quiénes con quiénes. Siendo Jacobo y siendo Carlos I católicos, entonces las persecuciones son contra los protestantes. Y entre los protestantes hay particularmente un grupo que son los más puristas de todos, que son los puritanos. Ellos se llaman puritanos porque son puros, absolutamente puros, en el sentido en que están más allá de toda vanidad, de toda ostentación, de toda alarde. Entonces ellos no están ni con la iglesia anglicana, porque consideraban que ostentaba un poder demasiado lujoso, ni con la iglesia católica, porque les parece que la iglesia católica tiene una serie de elementos romanos. Precisamente esta gente es hija de la Reforma. Entonces ellos son, digamos, los puros de los puros. Los puritanos son estos tipos que vemos con esas capuchas negras, esos sombreros negros, las hebillas, todos vestidos de negro con esos cuellos blancos, esos con las hebillas en los zapatos así como con taconcito. Esos son los puritanos. Esos los hemos visto llegar donde los Ingalls, bueno, eso los hemos visto en muchas historias. Entonces resulta que el nivel de intolerancia tan grande que se va a desarrollar durante estos dos periodos va a hacer sentir que no hay lugar para los puritanos. La persecución religiosa, la barbarie, todas las persecuciones llevan barbarie, arbitrariedad. El rey hace lo que quiere, pasa por encima de la propiedad de los comunes, que era una propiedad asignada ya a un territorio comunal del pueblo, reagrupa las tierras, apropiándose y permitiendo que sus amigos se apropien de ellas. Se mete en un montón de guerras con Francia y con Inglaterra, con España, y las guerras con España desbaratan el fisco, es decir, todo el trabajo que había hecho Isabel para sanear las finanzas, estos dos las acaban. Entonces los mantienen en guerras, hay rebeliones en Escocia, en ese momento de los protestantes escoceses, evidentemente, hay rebeliones en todas partes, arman ejércitos y piden impuestos, cada vez más impuestos, y esto se va volviendo una cosa caótica. En un país caótico, con un nivel grandísimo de intolerancia, con persecuciones religiosas, con toda clase de abusos y arbitrariedades sin control por parte del rey, sin una legitimidad, digamos, como gobernante, pues es legítimo porque es el hijo de María Estuardo,
pero como gobernante no tiene la talla ninguno de los dos, ni Jacobo I ni Carlos I. Jacobo hace las cosas mal, pero Carlos I realmente las empeora. O sea, con él la cosa va a ser gravísima. Entonces, en estos dos periodos hay un combo de gente que dice que ya no hay caso, que se pierde la posibilidad de un espíritu puritano en Inglaterra, que el ideal protestante que ellos querían no se va a poder lograr, porque ya hay una nueva dinastía católica, así que la posibilidad de retornar los protestantes al trono, por lo menos a simple vista, no se ve por ningún lado. La historia tiene márgenes de desesperación y de sin salida. En este momento, ellos se sienten una sin salida. Los puritanos sienten que no tienen para dónde agarrar, que Inglaterra ya no es una tierra para ellos, que las persecuciones hacen que ya no haya un espacio donde puedan ellos llevar a cabo su fe, donde puedan desarrollar su sentido de la religión, ya no hay donde. Y como se sienten desesperados cuando los pueblos se ven abocados a estos caos sin esperanza, porque pues era una dinastía católica, eso no parecía que fuera una coyuntura, sino una situación por lo menos llamada a durar un tiempo largo, y ellos pues ya habían perdido las esperanzas de todo eso. Entonces, como habían perdido las esperanzas, cogen un barquito, estos puritanos, y se hacen a la mar. Y van a buscar a los otros territorios, van a buscar al otro lado del mar un sitio a donde llegar, donde puedan llevar su religión, donde puedan llevar su pensamiento, donde puedan llevar su fe. El barquito se llamaba el Mayflower. A ellos se les conoce con el nombre de los padres peregrinos. Se dirigían específicamente hacia Virginia, pero una tormenta los lleva hacia Plymouth, y se llamaba Plymouth por el puerto de donde zarparon en Inglaterra, y llegaron a Plymouth en invierno, y las naves sufrieron grandes averías, y había una situación de hambre. Pasaron los tiempos más terribles, las situaciones más difíciles, y en medio de la dificultad de la situación y de las calamidades que les pasaron a los barcos y a las naves, y además ellos iban para no volver jamás. Ellos iban para quemar las naves, no regresar nunca más a Inglaterra. Pero su situación de supervivencia era desesperada a través de la tormenta que averió las naves. Entonces, los habitantes de América, de esa América que ellos conocieron, los habitantes, los indios que en ese momento gentilmente habitaban ese continente, los pueblos de la pradera, les brindaron su ayuda, les brindaron su hospitalidad, los ayudaron y les dieron, por supuesto no sabían, en qué se metían, eso ya es otro problema, pero les dieron su hospitalidad, les dieron su ayuda, les dieron comida, los salvaron de la tragedia, los salvaron del naufragio y dejaron posible la semilla de lo que sería un mundo donde pudieran habitar en su propia religión. Por la compañía, la hospitalidad, la ayuda, la solidaridad que recibieron de parte de los indios, en esa ocasión se celebra con un gigantesco pavo, que es un animal americano, cada año en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, ya llamado Thanksgiving, que es la manera de celebrar ese encuentro de solidaridad y de ayuda que permitió que los padres peregrinos del Mayflower pudieran sobrevivir en Plymouth y luego en Virginia para fundar lo que más adelante serían las 13 colonias. Ese es el origen de lo que después sería la nación americana. Y surge de las persecuciones contra los puritanos que se están desarrollando en tiempos de Carlos y en tiempos de Jacobo en Inglaterra, y que hacen imposible la vida para los que no son católicos en ese momento. Entonces son esas intolerancias y esas guerras. Por eso es que decía el maestro Arciniegas que las utopías europeas solo se pudieron realizar en América, porque solamente en América se dieron las condiciones de libertad para que ellos llegaran con su fe. Entonces el tipo de fundación que va a tener la nación americana es una fundación que se hace sobre la base de una intolerancia religiosa que expulsa a pueblos a buscar territorios libres donde puedan ejercer su religión. Es una conquista religiosa, tiene unas características diferentes a las conquistas del sur,
porque en América del Sur los motivos eran otros. Aquí eran comunidades. Estas comunidades de aquí van llegando después los cuáqueros, después van llegando todos esos diferentes grupos protestantes expulsados por la intolerancia religiosa y van creando las 13 colonias y van creando ese espíritu protestante tan profundamente arraigado que van a defender allá. Y de estos grupos hoy solamente queda un testimonio de lo que esa época fue, que son los Amish, que todavía viven como se vivía hasta el siglo XVIII. Hay una película que se llama, una película con Harrison Ford, que cuenta la historia de los Amish. Entonces ellos son, digamos, la esencia de la parte europea de lo que va a ser la nación americana. Entonces la religión va a ser protestante desde el principio porque fue el protestantismo el que permitió que esa nación existiera. La congregación en torno a las iglesias va a ser muy importante. Las iglesias son desprovistas de cualquier lujo porque precisamente su carácter puritano los hace reprobar cualquier tipo de ostentación. No hay ritos, el rito de arrodillarse durante la comunión, esos no se pueden hacer porque todos son parte de la reforma protestante. De este mundo es que van a salir los Ingalls. Los Ingalls son el resultado de los padres peregrinos y todas esas series que uno ve que se juntan en la capilla y que salen estos personajes así piadosos, ellos son los que vienen de los padres peregrinos. Tienen todo ese lado piadoso, toda esa espiritualidad. Y por otro lado, también tienen un puritanismo extremo, porque también de esta tendencia es que van a salir historias tan terribles como la letra escarlata. La mujer esta que por haber tenido un hijo soltera tenía que llevar una letra en el pecho que mostrara para todos su ignominia. Eran situaciones bien difíciles y era un extremo de la fe porque estos eran puristas. Entonces los puritanos van a fundar la nación americana en el Mayflower, por eso en Ginebra, donde está el mural de la Reforma, están ellos, están los padres peregrinos al lado de Calvino, al lado de Lutero, al lado de Zwinglio y al lado de un hombre del que vamos a hablar profundamente ahora, al lado de Oliverio Cromwell. Entonces, esto va pasando y se desprende de las guerras religiosas. Son las guerras religiosas las que dan origen a la nación americana. Ya los tenemos en ultramar, después sabremos de ellos, continuamos sabiendo de ellos. Mientras tanto, en Inglaterra, la cosa se agrava, se va poniendo cada vez más terrible. Jacobo I deja una situación de inestabilidad muy grande, pero Carlos I a ese sí se le va la mano. Definitivamente se le va la mano, porque Carlos I quiere desconocer el Parlamento. Y desconocer el Parlamento en Inglaterra no se puede. Usted puede seducirlo, dominarlo, transar con él. Por ejemplo, la fortaleza de Enrique VIII lo tenía a su disposición, pero contaba con el Parlamento. La astucia de Isabel I hacía que convenciera al Parlamento de que le hiciera caso en las cosas que ella quería. Pero Carlos I va a desconocer el Parlamento. Lo va a desconocer y lo va a maltratar de una manera tan grande que le va a costar la mismísima cabeza. Depende de mi voluntad el convocar parlamentos, así como permitir que celebren sesiones o bien disolverlos, y según los frutos que den consentiré o no que prosigan sus tareas. No toméis esto como una amenaza, pues nunca amenazo a los que no considero mis iguales. Con esta arrogancia se va dirigiendo Carlos I al Parlamento inglés, ¿cómo les parece?
pues a ellos les pareció terrible. Entonces Carlos I desprecia el Parlamento y quiere crear una monarquía con poderes divinos, una monarquía absoluta. Los tiempos de las monarquías absolutas en Inglaterra ya pasaron y esto no se lo van a permitir. Entonces, en el Parlamento va a haber una gran cantidad de encontrones y va a haber cualquier cantidad de desavenencias y desacuerdos entre Carlos I y el Parlamento, porque Carlos I quiere eliminar los derechos fuera de su propia autoridad. Y una de las cosas importantísimas de Inglaterra son los derechos individuales y la limitación del poder monárquico. Los ingleses dan este legado a la política mundial. Este legado, para que los franceses lo hagan, les va a costar una revolución. Los ingleses lo están haciendo por la vía del Parlamento. Entonces, el Parlamento tiene una petición de derechos, una especie de carta magna, que dice que la monarquía no puede recolectar impuestos sin el consentimiento del Parlamento, que no pueden exigirle a los ciudadanos que provean de alimento a los ejércitos, no pueden exigirles eso. O sea, los ciudadanos pueden o no optar por proveer de alimentos a los ejércitos, pero no están obligados a hacerlo. Que la ley militar no se puede imponer en tiempos de paz y que una persona no puede ser arrestada sin un cargo específico. Son los comienzos de la sociedad civil, son los comienzos de los derechos ciudadanos. Y esto es antes de la Revolución Francesa. Son las leyes que el Parlamento le está pidiendo al rey que apruebe. El rey no aprueba estas leyes, no aprueba la petición de derechos y quiere los impuestos. Y el asunto es que el Parlamento se había creado precisamente para evitar que el rey pasara por encima del pueblo a la hora de pedir los impuestos y los utilizara como le provocara. Entonces aquí hay un pulso entre el control del poder real y el poder del Parlamento. Y se van a batir los dos en ese pulso, y en la mitad de ese pulso está el contexto religioso. Y en la mitad del contexto religioso está un personaje que es, digamos, absolutamente protagónico en todo lo que estamos contando. Se llama Oliverio Cromwell. Es descendiente de ese Cromwell, del mismo Cromwell que lo habíamos visto haciendo toda clase de trampas en tiempos de Ana Bolena, ese canciller escurridizo que tuvo Enrique VIII, que le proponía toda clase de triquiñuelas y que fue también un artífice precisamente de la ruptura de Enrique VIII con el Papa. Es descendiente de ese. Entonces, Oliverio Cromwell es un personaje adusto, receloso. Al principio, cuando él habla en el Parlamento, él lo hace por motivos religiosos, porque dice que hay demasiadas concesiones hacia los ritos de Roma, y para ellos los ritos de Roma son precisamente el centro de la pelea. Entonces él no acepta que en las iglesias haya candelabros lujosos, ni que se produzcan los ritos católicos en las iglesias, porque dice que debe haber respeto a los cultos y a la libertad de cultos. En Inglaterra, al principio habla así en el Parlamento y no le paran muchas bolas. Va cogiendo fuerza. Lo van convenciendo también de que ese rey no tiene la capacidad para gobernar, pero que además es contrario a todos los puritanos. Cromwell es el más purista de los recontrapuritanos. Ese es, mejor dicho, así, de una sola pieza. Este tipo sí es todo de pies a cabeza, vestido de negro, con una expresión adusta, con unos ojos completamente inmóviles y fríos. Un tipo impresionante, con un carácter, mire, usted no imagina, con un carácter. Entonces, un personaje de esto se va a oponer a las veleidades fanfarronas y arrogantes de Carlos I, y adivine quién gana. Va a ganar Oliverio Cromwell. El pulso entre el Parlamento y Carlos I va a llevar a que Carlos I cierre el Parlamento. Entonces, que lleve al ejército y cierre el Parlamento, pero es que de todas maneras él no puede cobrar impuestos si no es a través del Parlamento. Entonces, cada vez que necesita billete para poder emprender las guerras contra las rebeliones en Escocia y en España, le toca convocar al Parlamento. Entonces cada vez que abre el Parlamento no le aprueba los impuestos y el tipo vuelve y cierra el Parlamento, y en este tire y afloja debilita toda la estructura política y además prosigue la intolerancia religiosa, sofocando las rebeliones en Escocia y en todos los lugares, de manera que el descontento que crea es muy grande, hasta el punto en que desata la guerra civil de irresponsable, por no transar, por no lograr ningún tipo de equilibrio, por no entender que los tiempos de su autocracia no tenían ningún asidero, ningún respaldo en Inglaterra. En ese momento el tipo aboca a Inglaterra a la guerra civil
y ese periodo se conoce como el periodo de la guerra civil. Por eso les digo que es en estos contextos donde los padres peregrinos se van, porque la cosa no estaba como para hacer visitas, esto era terrible. Entonces lleva a Inglaterra a la guerra civil, y la guerra civil va a romperlos por dentro, y la guerra civil es el enfrentamiento de ejércitos que se reclutan. O sea, el rey recluta unos ejércitos y Cromwell va a reclutar otros. Y va a reclutarlos entre los puritanos, haciendo mucho énfasis en que los ejércitos sean por convicción. No quiere mercenarios, no quiere aventureros, quiere puritanos de corazón, radicales, que estén dispuestos a enfrentarse al rey por las armas. Desafía la autoridad del rey, se produce la guerra civil, se enfrentan los ejércitos, y en los ejércitos que se enfrentan es donde se le ve a Cromwell la talla. El tipo es tremendo. Entonces, la talla de Oliverio Cromwell se ve en el campo de batalla, y el tipo va ascendiendo cada vez más en la jerarquía militar, hasta que llega al tope máximo, y es desde ahí, desde su ascenso militar, que su talla histórica queda claramente demostrada. Y de ahí no lo va a parar nadie. Y nadie lo va a parar. Es que después de que él termina venciendo a Carlos I, en ese momento, él decreta que van a decapitar al rey. Carlos I es decapitado por órdenes de Oliverio Cromwell. Carlos I había cometido todos los errores que ustedes imaginen. En una época, en uno de esos cierres del Parlamento, mandó detener a Cromwell y a Pym y a Hastings, a los principales dirigentes de los puritanos. Ahora, en este momento, todas las cosas que les hizo a los puritanos, toda la gente que les maltrató, todas las tierras que les expropió, toda la arbitrariedad con que los trató, toda la violencia con que los persiguió, se le vuelve en su contra. Los viejos deseos de venganza, de los que hemos hablado en las pasiones humanas, gravitan en el alma sombría y tremenda de los puritanos, y los puritanos van a decapitar, particularmente Cromwell, va a decapitar a Carlos I, y va a crear un gobierno que va a llamar la Commonwealth. Después este nombre de la Commonwealth se usará como la Mancomunidad Británica, y será mucho tiempo después el lazo que los ingleses tengan con los países que fueron en algún momento sus colonias. Pero eso es mucho más adelante, simplemente es para que recordemos the Commonwealth. Y en ese momento, en el contexto en que van a decapitar a Carlos I, en ese momento es cuando Alejandro Dumas, en la historia de los tres mosqueteros, publica una novela que se llama 20 años después, que la va a sacar, la sitúa en tiempos de Carlos I. En esa novela, en Francia están las guerras de la Fronda, y las guerras de la Fronda son la pelea entre la autoridad real y los poderes locales. Entonces estamos en la regencia de Ana de Austria, en los tiempos del cardenal Mazarino. Unos de los mosqueteros están apoyando al cardenal y otros están apoyando a los nobles en la guerra de las Frondas. La gracia de los tres mosqueteros siempre es que ellos siguen siendo amigos a pesar de que estén en bandos diferentes. Entonces, D'Artagnan y Porthos están con el cardenal, y Athos y Aramis están con los nobles. Y el cuento es que juntos, por diferentes casualidades, van a llegar a Inglaterra a salvar a Carlos I de que lo decapiten. De eso se trata toda la novela. Entonces, además es maravillosa porque sabemos que lo van a decapitar. Entonces, lo que nos van a contar es cómo sucede todo eso. Entonces, llegan los tres mosqueteros a Francia, que en realidad son 4, y la idea, llegan a Inglaterra, y la idea es que ellos van a suplantar al verdugo que va a decapitar esa noche a Carlos I, lo van a emborrachar, y abriendo un túnel secreto van a sacar a Carlos I de incógnito por entre los túneles y lo van a salvar. Pero ¿se acuerdan de la perversa Milady, que ha sido la enemiga de ellos desde siempre y que les había hecho todas esas maldades con Constanza y todo en los tres mosqueteros? La perversa de Milady manda a su hijo, el hijo de Milady se ofrece como verdugo, y es él el que decapita a Carlos I. Entonces, de esa manera, Alejandro Dumas sitúa la segunda parte de los tres mosqueteros 20 años después, en el contexto del momento en que es decapitado Carlos I. Aparte de esta delicia literaria, de la pluma magistral de Alejandro Dumas y de todo el amor y la amistad que siempre tendrían los tres mosqueteros del bando que estuvieran en el tiempo que estuvieran, Carlos I murió y Cromwell gobierna. Sube Oliver Cromwell. La película de Cromwell la protagoniza Richard Harris y es una película tremenda.
y al tipo le dan la talla que realmente tiene. Sube, y este tipo es un puritano, a ultranza. Entonces y empieza a prohibir los teatros, los vodevils, los deportes, las fiestas, todo lo que es chévere. Y empieza, porque es que acuérdate que los puritanos por un lado son piadosos en su fe, pero por el otro lado tienen un espíritu que es contrario a toda alegría. Entonces toda exuberancia, todo lo desborde, esto, digamos, este sustrato puritano es muy complicado porque si ustedes ven las brujas de Salem, una de las cosas por las cuales estas niñas fueron consideradas brujas era porque se desnudaban. Todo ese pudor del cuerpo, esos vestimentos que usted ve que les llega el cuello casi debajo de la oreja, donde no se les ve ni el dedo chiquito del pie, esos vestimentas de negro que se ven en todas las películas, esos son los puritanos y es el alma de los puritanos que prohíbe toda sensualidad, que prohíbe toda exuberancia. Por eso cuando llegan al trópico eso les parece terriblísimo. Y eso, digamos, es una de las tendencias que gravita dentro de las formas culturales de ellos y de las cuales Cromwell es a ultranza. Entonces él va a crear un mundo bastante sombrío, el mundo de los puritanos, pero de una trascendencia histórica para Inglaterra impresionante, como lo veremos después de la pausa. El régimen de terror que se vivió y de oscurantismo que se vivió durante el tiempo de Carlos I exacerbó a los puritanos. Cuando Cromwell va a subir, él es el resultado de toda la represión, el odio y la arbitrariedad que se ejerció contra ellos durante el tiempo de Carlos I. Y él, de otra manera, también va a ser terrible, porque va a desatar una represión contra los católicos muy grande, porque considera que los católicos son sus enemigos fundamentales, que es Roma, que es el catolicismo romano, el que es el enemigo fundamental del tipo de iglesia que él quiere que Inglaterra tenga. La figura que Cromwell va a utilizar es la de Lord Protector. Se declara algo así como el padre de Inglaterra, porque a él le van a ofrecer la corona de Inglaterra, pero como él es un puritano, y esto implica una austeridad en todo nivel y sobre todo con los símbolos de ostentación real, entonces él rechaza la corona, se declara Lord Protector, que es una figura que él se inventa, y ahí es cuando prohíbe las tabernas, cuando prohíbe las fiestas populares, los deportes y los juegos públicos. Entonces Inglaterra queda aburridísima. Estos espíritus puritanos de vez en cuando resurgen en las diferentes sociedades cuando les da por cerrar todos los lugares donde la gente pretenda por lo menos reírse. Entonces este espíritu este espíritu totalmente oscuro, este espíritu tan supremamente moralista, tan bravo, el de los puritanos, se va a imponer en Inglaterra. Y es esta beta de donde les digo que aparecen las figuras como la letra escarlata o las mujeres que eran acusadas de brujería simplemente por sensualidad. Es una época de una pacatería muy extrema, de una situación muy difícil a nivel de la vida cotidiana, pero se va forjando una parte fundamental de la política inglesa. Entonces, como el enemigo de él son los católicos, entonces básicamente son España y son Roma, porque es el catolicismo romano aquel que él combate con tanta severidad. En ese momento estalla una gran rebelión en Irlanda, y la rebelión en Irlanda, los irlandeses son católicos, siempre han sido católicos. El catolicismo irlandés es proverbial desde los tiempos de San Patricio, desde sus orígenes celtas, desde sus particularidades.
hace a la esencia de Irlanda el ser católica. En este contexto de persecuciones, Irlanda entra en rebelión, y la rebelión, que va a ser apoyada indirectamente por España, digamos, por debajo de cuerda, pero es una rebelión del pueblo irlandés. La rebelión que va a tener Irlanda contra Cromwell va a ser aplastada de la manera más terrible. Va a ser tan grave que él, para los irlandeses, es el verdugo de Irlanda, el asesino de Irlanda. Desde el punto de vista inglés, Cromwell es un personaje de una talla y de una grandeza de la cual los ingleses se sienten orgullosos, porque puso fin a la arrogancia y a la tiranía del rey, afianzó el mundo protestante y de todas maneras, durante todo el tiempo en que se opuso en calidad de parlamentario a la autoridad del rey, logró forjar muchísimo lo que es el control que el parlamento va a hacer sobre la autoridad real, aunque paradójicamente Cromwell va a ser el que después, cuando el parlamento no le pare bolas, él lo va a cerrar. O sea, él tampoco va a ser más deliberante en ese sentido. Sin embargo, a pesar de que él cerró el parlamento también, como lo había hecho Carlos I, él mismo es un símbolo del parlamento y él es un símbolo de la limitación de la autoridad del rey frente a la autoridad del parlamento. Por paradójico que parezca, este personaje tiene muchas facetas, porque por un lado él va a fortalecer el parlamento como institución, por otro lado lo va a cerrar cuando no le paran bolas a él, por un lado va a tratar de minar la autoridad real y por otro lado va a desarrollar un poder alrededor de su personalidad muy grande. Pero para los ingleses este es uno de sus héroes, es uno de sus personajes importantes y es uno de sus personajes históricamente fundamentales. Para los irlandeses es el verdugo. Él llega al extremo de declarar a los irlandeses ilegales en su propia isla. Entonces, ¿cómo hacemos? Irlanda es una isla. ¿Para dónde cogen? Es que si a usted lo declaran ilegal en su propia tierra, ¿usted qué va a hacer? Entonces, lo que él va a hacer es expropiar un montón de tierras de los católicos irlandeses y dárselas a los protestantes. ¿Se acuerda que habíamos puesto un montón de protestantes en tiempos de Enrique VIII para neutralizar el carácter católico de Irlanda y que ahí empezaron los problemas de verdad? Bueno, los problemas empezaron con Enrique VIII, pero con Cromwell se hacen gravísimos. De aquí en adelante, la historia de Inglaterra con la historia de Irlanda es una historia de guerra, es una historia de sangre, es una historia de rebelión, es una historia de represión, y esta sangre y esta guerra va moldeando en el sufrimiento más terrible el duro y poético carácter irlandés. Entonces ellos van sacando, digamos, entre estos dos pueblos se va incunando un odio colosal, un odio terrible. Y es el que el capítulo de Cromwell es un capítulo particularmente álgido en el odio que hay entre los irlandeses y los ingleses. Ahora, él también va a ejercer una fuerte represión sobre los escoceses, sobre los católicos escoceses. Mejor dicho, él le va a dar palo a todo el mundo, es una mano redura. Entonces, a él le tienen bronca en todas partes. En ese momento, Inglaterra empieza a ejercer una gran dominación sobre Irlanda y sobre Escocia. Ya hace rato lo está intentando, pero en este momento lo hace mucho más. Entonces, los resquemores que hay entre estos diferentes pueblos son muy grandes. Si usted no puede distinguir a los escoceses de los irlandeses de los ingleses, mejor que no se aventure a generalizar. Se ofenden mucho si son escoceses y les dicen ingleses o al revés, y sobre todo si son irlandeses. Entonces, la cultura gaélica, la cultura celta, es seriamente amenazada. Les obligan a no hablar la lengua gaélica hasta que desaparezca y solamente pueden hablar inglés, y las tierras las tienen los protestantes, y los protestantes son de origen inglés o son de origen escocés, pero no son irlandeses. Entonces los irlandeses se ven cercados en su propia isla por un ejército que ellos consideran invasor, por una religión que ellos consideran una afrenta a su fe, porque así como los protestantes y los puritanos se sintieron tan agredidos con Carlos I, igualmente los irlandeses se van a sentir totalmente agredidos con el régimen protestante y puritano que les está prohibiendo el catolicismo, que es una cosa absolutamente esencial
al carácter irlandés. Entonces aquí esto es uno de los episodios grandes de la guerra. Habrá otros y los habrá más graves hasta que se convierta en un conflicto de proporciones gigantescas que hasta ahora están intentando parar y todavía no han logrado. Hasta ahora están planteando el proceso de paz. Todo el tiempo se ha ido forjando esta guerra. Las guerras entre los católicos y los protestantes que todavía sacuden a Irlanda, que todavía están intentando desarrollar evitar por medio del proceso de paz, son entre estos protestantes que llevó allá Enrique VIII, que apoyó Cromwell por medio de la concesión de tierras expropiadas a los católicos, y entre estos católicos que Cromwell declaró ilegales y declaró enemigos de Inglaterra. Entonces el conflicto tiene tres partes: la parte de Inglaterra sobre los católicos, la parte de los protestantes que es apoyada por los ingleses, y los católicos irlandeses que están en guerra contra los protestantes y contra los ingleses. Entonces ese es, digamos, el origen y uno de los puntos más complicados del conflicto de Irlanda, que va creciendo paralelamente a la historia de Inglaterra. A medida que Inglaterra se va desarrollando, el conflicto con Irlanda va a ser más grande. El conflicto con Escocia también es importante, pero con Escocia ellos comparten muchas cosas. Van a tener reyes comunes, casas dinásticas que se cruzan. Finalmente estamos en tiempos de los estuardos. Los que acababan de pasar eran estuardos. Pero con Irlanda, de aquí en adelante, hasta los tiempos de Major y Tony Blair, hace tan solo 5 o 6 años, la única relación que va a haber entre Inglaterra y Irlanda es la sangre y el fuego. De Cromwell en adelante, la política de los gobernantes ingleses con respecto a Irlanda es la de aplastarla y es la de exterminarla. Y el resultado de esa política son 500 años de guerra, que atraviesan en los tiempos de Cromwell uno de sus momentos más álgidos. Entonces Cromwell es un tipo muy complejo por donde usted lo mire, porque está realizando, digamos, un afianzamiento muy importante de lo que va a ser la nación inglesa, pero lo está haciendo de una manera brutal. Lo está haciendo a costa de Irlanda, y lo está haciendo a costa de los católicos en Inglaterra también, y lo está haciendo a costa de un puritanismo terrible, pero él actúa en absoluta consecuencia con su fe. Vamos, este tipo es un hombre íntegro, y todo lo que hace lo hace en la absoluta convicción de que está actuando bajo el mandato del Señor, y que es el Señor el que le está diciendo que haga esas cosas. Entonces por eso es tan difícil de medir, ¿ve? Porque él es absolutamente honesto con su propia fe, tanto que cuando le ofrecen la corona la va a rechazar, porque la humildad que se debe a los puritanos riñe con el hecho de tener la corona, pero en la vida práctica ejerce un poder absoluto, una dictadura, así común y corriente. Es con este tipo de espíritus que se están dando las fuertes raíces protestantes en Inglaterra. Entonces él va a tener un periodo que es cuando él gobierna, cuando él va a ser Lord Protector, y de ahí no lo baja nadie, es hasta que se muera. Lo que pasa es que es un periodo corto, pero definitivo en la historia de Inglaterra, porque ya después de la muerte de Oliverio Cromwell, el siguiente rey tiene que comprometerse a respetar los derechos de los protestantes. Después de él, instauran de nuevo las dinastías, y entonces ahora viene un Carlos II y un Jacobo II. Pero ellos ya están perfectamente, digamos, controlados por el Parlamento. Ya de ahí en adelante ellos no van a poder pasarse por la faja al Parlamento. El Parlamento va a controlar la autoridad real, y de aquí en adelante, después de la muerte de Cromwell y ya con la restauración de Carlos II, de aquí en adelante, la autoridad real va a quedar para siempre subordinada al Parlamento. Es decir, el pulso entre el Parlamento y el rey lo ganó el Parlamento. Inglaterra es desde entonces un país parlamentario, un régimen parlamentario, y los derechos políticos y civiles que se reclaman hoy para todas las sociedades son el producto de estas luchas internas. Entonces, de aquí en adelante, al siguiente rey se le obliga a respetar a los protestantes y a respetar los derechos individuales de los ciudadanos. Esto de los derechos individuales, esto del derecho de opinión, de no ser perseguido por su pensamiento, todo eso se va desarrollando en Inglaterra a fuerza de todas estas intolerancias, se va imponiendo como ley. Y de aquí en adelante la monarquía va a ser constitucional, va a ser parlamentaria, digamos, está mediada por el Parlamento, y el Parlamento tiene que aprobar
Las leyes, el rey no puede tomar decisiones sin consultar con el parlamento. Eso hace a la esencia de la nación inglesa. Todo este tiempo en que se está conformando la nación inglesa, están pasando cosas importantes a todo nivel. En la filosofía están apareciendo unos tipos de talla mayor. Son los que van a forjar los comienzos de la ciencia moderna. Sin ellos no existiría la concepción de la ciencia como se daría después, y también van a tener una contribución fundamental a las luchas del Parlamento. Estos personajes se llaman los empiristas, y son Francis Bacon, son Berkeley, son Locke, John Locke, y son David Hume, y bueno, y Hobbes. Estos personajes, sobre todo los primeros cuatro, van formando, y particularmente Locke y Hume, van formando el pensamiento que hace posible la ciencia, pero a la vez son actores principales de la formación del Parlamento también, porque ellos van a defender desde el punto de vista filosófico el derecho de los individuos a expresarse libremente. Entonces, la ciencia y la formación del Parlamento están ligadas en Inglaterra. Entonces, lo que los empiristas proponen desde el punto de vista filosófico es que toda experiencia, todo conocimiento parte de la experiencia, porque antes de ellos venían los racionalistas que no creían en el conocimiento de los sentidos. Creían que solamente a través del pensamiento era como el hombre podía entender el mundo sin necesidad de una experiencia externa. Los racionalistas eran Descartes, era Leibniz y era Spinoza. En reacción a los racionalistas viene esta corriente que es inglesa, que son los empiristas. Los empiristas llegan a desarrollar cositas tan interesantes como la explicación del mundo a través de causas y efectos, por ejemplo. Esas son cositas de las que dice Hume. Entonces Hume dice, mire, para que nosotros sepamos que haya una causa y un efecto, tiene que haber una serie de reglas, tiene que haber una contigüidad, regularidad y sucesión. Es decir, si yo digo que a mí la mano se me quemó porque la puse en un fogón, la mano se me tiene que quemar después de que la puse en el fogón y no antes, porque si se me quema antes, no fue con el fogón que se me quemó. Si yo digo que es que el fogón es el que me quema la mano, cada vez que la pongo se me tiene que quemar para que sea esa la causa. Entonces, y cada vez que me pase eso tiene que producir el mismo efecto y tiene que ser en el mismo orden la causa, para que anterior la causa y luego el efecto. Esto es lo que va a posibilitar la experimentación en la ciencia. Y la ciencia viene con un proceso, acuérdese que durante todo el medioevo, la ciencia estuvo totalmente subordinada a la religión y fue desde la teología que se hizo la filosofía del medioevo. Los ingleses van a hacer un aporte fundamental a esta transición. Desde la navaja de Occam, en los tiempos del final del medioevo, cuando Occam decía que a uno no debe echar más carreta de la necesaria para explicar algo, que si usted tiene una cosa que puede explicar en 3 premisas, no la debe explicar en 4, la navaja de Occam. Las cosas deben explicarse solamente en los términos necesarios y suficientes para ser comprendidas. Entonces, Occam le baja la carreta a la cosa. Y ya los empiristas la contrastan con la realidad y son capaces de medirla.
Entonces dicen, bueno, no solamente tiene que ser comprobable, ellos creen, Locke creía que el hombre era una tabula rasa, es decir, que antes del nacimiento y de la experiencia no tenía ningún conocimiento, no traía ningún tipo de conocimiento, y todo lo iba a desarrollar a través del contacto con la experiencia. Iban a crear las bases de la ciencia, y con ellos, y al lado de ellos, el propio de los propios, Isaac Newton. Entonces, en esta época, el empirismo va desarrollándose desde 1600, en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Sí, pero en esta época, en los tiempos de Locke y Hume, es cuando se está afianzando mucho más como movimiento. Entonces, paralelamente, ellos están aportando a la filosofía occidental la base de la experimentación científica. Y Newton, por su lado, nos deja la herencia de entender la ley de la gravedad, entender que la misma fuerza que mantiene a la luna dándole vueltas a la Tierra es la misma que hace que los objetos se caigan, una fuerza en el centro de la Tierra que atrae a los cuerpos que se llama gravedad, y logra explicarlo mediante las derivadas y las integrales que él desarrolló para explicar el movimiento y que Leibniz había desarrollado para explicar el origen divino de las mónadas. El asunto es que estos personajes son gigantes mentales que están sucediendo y creando la filosofía y la ciencia moderna en los momentos en que se está creando el Parlamento, en los momentos en que la literatura está desarrollando grandes personajes, como la historia de un hombre que en una expedición desarrolló tal nivel de conflicto con la gente que lo estaba llevando, que decidieron dejarlo solo en una isla porque decían, este tipo si nos lo llevamos nos va a acabar a todos. Entonces una pelea terrible entre este tipo que se llama Selkirk y la marinería. A Selkirk lo dejan en una isla, en un archipiélago de Juan Fernández, y cuando lo dejan en el archipiélago de Juan Fernández, el tipo va a vivir ahí, de ahí en adelante, y más adelante, 5 años después, ya estamos en 1709, lleva a un duque y se pone a hablar con él. Casualmente llegó a la isla y se va a encontrar con este personaje que lleva 5 años en la isla feliz de la vida y ha desarrollado toda una historia. Cuando esta historia de la vida real llega a las manos de un periodista muy agudo, muy crítico, muy sagaz, este personaje, el periodista, va a transformar la historia en una novela impresionante. Va a novelarla de la manera más maravillosa. A este personaje, inspirado en la historia de Selkirk, lo conoceremos como Robinson Crusoe. Y el que lo escribe, el periodista sagaz, este hombre de esta gran rapidez mental, es Daniel Defoe. Entonces, estamos en los tiempos en que Daniel Defoe escribe Robinson Crusoe. Estamos en los tiempos en que Newton descubre la gravedad. Estamos en los tiempos en que Locke y Hume sientan las bases del empirismo. Estamos en los tiempos en que el capitán Cook navega a Australia. Entonces, todo esto está pasando en Inglaterra al tiempo, ¿sí ve? Mientras están pasando todas estas guerras religiosas, mientras están pasando todo este montón de cataclismos entre el rey y entre el parlamento y entre los católicos y los protestantes, simultáneamente se están desarrollando todas estas formas en el pensamiento. Por eso las sociedades no pueden tener visiones totalizantes. Inclusive en medio de los conflictos más grandes se pueden estar desarrollando cosas muy importantes a otro nivel en la sociedad, como está pasando en ese momento en Inglaterra. Entonces sí, están en un conflicto tremendo, pero al mismo tiempo están sentando las bases de la ciencia moderna, porque las sociedades humanas son llenas de matices. Entonces, cuando los pueblos se sienten desesperados por sus conflictos, no deben dejar de lado que también en esas épocas se están desarrollando cosas importantes y ellos están desarrollando pensamiento para el resto del mundo. Entonces, en aquella misma época, el capitán Cook, que a diferencia de los hombres que se han hecho a la mar en los descubrimientos, no es un aventurero, es un científico, es un tipo estudioso que va a ir patrocinado por la Real Sociedad Científica para ir a descubrir diferentes tierras. Este personaje, como es un científico y es un estudioso, en una de las cosas que hace en la expedición es inventarse el zumo de limón y el zumo de manzana para impedir que los marineros se mueran de escorbuto, lo cual hace que se pierdan menos marineros gracias a sus remedios de los que se perdieron en todas las guerras napoleónicas, porque el escorbuto mataba más gente que la guerra.
Entonces tiene estos éxitos y él va a llegar a una zona que solamente estaba intuida por los griegos, que decían que si la Tierra era simétrica y en la parte de arriba había grandes bloques continentales, en la parte de abajo tendría que haber un bloque continental paralelo, equivalente, por la simetría de la Tierra. Y como sería tan al sur, ya sería muy austral, y como sería tan austral, lo llamarían Australia. El capitán Cook circunnavegará Australia y Nueva Zelanda y dará la vuelta al Ártico. Y en sus navegaciones en Australia y Nueva Zelanda, como está patrocinado por la Sociedad Científica de Real, los nombres que le va a poner a las islas o son los nombres de las tierras que existen en Inglaterra, como Nueva Caledonia, Caledonia es Escocia, o le va poniendo los nombres de las diferentes ciudades, o le va poniendo los nombres de aquellos que patrocinaron las expediciones. Entonces, uno de los que patrocinaba las expediciones, de los nombres que va a tener, es un personaje tan supremamente enviciado con el juego, que no podía dejar de jugar para comer. Entonces, como no podía dejar de jugar para comer, pedía que entre panecitos le llevaran unas carnes para podérselas comer mientras estaba en el salón de juego, porque no podía salir de ahí ni un solo minuto. A punta de llevarle carnecitas entre los panes, a este personaje le atribuyeron, porque esa fue su invención, fue una invención de vicio, pero fue una invención de lo más eficaz. El personaje se llamaba Lord Sandwich y se inventó los sándwiches. Y es por él que el capitán Cook le pone a las islas, una de las islas que quedan, que hoy son Hawái, le pone las islas Sandwich. Después esa moda se convertirá en toda una imitación en Inglaterra, y ya la gente le va a meter salchichas y le va a meter jamones y le va a meter más cosas a los panecitos, y hoy por hoy la gente, ya no por vicio sino por afán, tiene que recordar a Lord Sandwich, por cuyo nombre están unas islas en la mitad del Pacífico. Entonces, el capitán Cook circunnavega Australia, va a Haití, navega alrededor de la Antártida, llega y hace toda la vuelta por el Pacífico Sur y va a desembarcar después en las islas en Filipinas. Y cuando estaba en el extremo de las islas hay una tormenta, él lo trataban como un dios, los nativos, pero va a haber una tempestad, la tempestad va a romper las naves. Cuando los nativos ven que la tempestad no rompe las naves de los blancos y que los blancos, mejor dicho, no tienen toda esa magia y no son tan poderosos como dicen, se sienten absolutamente defraudados. Y cuando se sienten absolutamente defraudados, ya en la última parte de la travesía por las islas, después de haber pasado por todas las islas del Pacífico, después de haber circunnavegado por todos lados, en la última parte de la expedición, cuando las naves van a ser arrestadas por la tormenta, los nativos y todos aquellos que habían creído en él a un dios se sienten defraudados y lo matan. Y es ahí, en ese punto, donde va a morir a manos de uno de los habitantes de las muchas islas que circunnavegó el capitán Cook. Entonces, en esta época se están desarrollando las campañas inglesas en ultramar. Se están desarrollando las bases del pensamiento científico, se está desarrollando la teoría política que limita la autoridad real y le va dando los derechos al ciudadano a través del fortalecimiento del Parlamento. Se está desarrollando también un puritanismo religioso que va a dar lugar a muchas persecuciones, pero que va a dar lugar también a muchas formas de trabajo que van a generar diferentes sociedades en lo que después Max Weber va a llamar la ética protestante. Y en estos tiempos se están desarrollando todas estas cosas. Entonces, cuando después de Carlos II y Jacobo II va a haber de nuevo la amenaza de una dinastía católica que se preserve, hacen un trato con una mujer que es la hija protestante de Jacobo II, y la van a casar con Guillermo de Orange, rey de Holanda. La Orden de Orange sella para siempre el protestantismo en Inglaterra. En este punto de la historia, Inglaterra se ha definido. De aquí en adelante será protestante, será parlamentaria, y de aquí en adelante ha forjado
los puntos fundamentales de su esencia política, científica y social. Entonces, desde el extremo y terrible carácter de Oliverio Cromwell, la arrogancia increíblemente carente de inteligencia de Carlos I, la genialidad de Locke y de Hume, la mente prodigiosa de Newton, la agudeza de Daniel Defoe, la audacia del capitán Cook, desde todas estas tierras donde se van formando la esencia de lo que va a ser la nación inglesa, en la narración Diana Uribe y en la asistencia técnica César Moreno, y para ustedes un feliz domingo. Hija de la Reforma. Entonces ellos son, digamos, los puros de los puros. Los puritanos son estos tipos que vemos con esas capuchas negras, esos sombreros negros, las hebillas, todos vestidos de negro con esos cuellos blancos, esos con las hebillas en los zapatos así como con taconcito. Esos son los puritanos. Esos los hemos visto llegar donde los Ingalls, bueno, eso los hemos visto en muchas historias. Entonces resulta que el nivel de intolerancia tan grande que se va a desarrollar durante estos dos periodos va a hacer sentir que no hay lugar para los puritanos. La persecución religiosa, la barbarie, todas las persecuciones llevan barbarie, arbitrariedad. El rey hace lo que quiere, pasa por encima de la propiedad de los comunes, que era una propiedad asignada ya a un territorio comunal del pueblo, reagrupa las tierras, apropiándose y permitiendo que sus amigos se apropien de ellas. Se mete en un montón de guerras con Francia y con Inglaterra, con España, y las guerras con España desbaratan el fisco, es decir, todo el trabajo que había hecho Isabel para sanear las finanzas, estos dos las acaban. Entonces los mantienen en guerras, hay rebeliones en Escocia, en ese momento de los protestantes escoceses, evidentemente, hay rebeliones en todas partes, arman ejércitos y piden impuestos, cada vez más impuestos, y esto se va volviendo una cosa caótica. En un país caótico, con un nivel grandísimo de intolerancia, con persecuciones religiosas, con toda clase de abusos y arbitrariedades sin control por parte del rey, sin una legitimidad, digamos, como gobernante, pues es legítimo porque es el hijo de María Estuardo, pero como gobernante no tiene la talla ninguno de los dos, ni Jacobo I ni Carlos I. Jacobo hace las cosas, los lleva a Plymouth, y se llamaba Plymouth por el puerto de donde zarparon en Inglaterra, y llegaron a Plymouth en invierno, y las naves sufrieron grandes averías, y había una situación de hambre, pasaron los tiempos más terribles, las situaciones más difíciles, y en medio de la dificultad de la situación y de las calamidades que les pasaron a los barcos y a las naves, y además ellos iban para no volver jamás. Ellos iban para quemar las naves, no regresar nunca más a Inglaterra. Pero su situación de supervivencia era desesperada a través de la tormenta que averió las naves. Entonces, los habitantes de América, de esa América que ellos conocieron, los habitantes, los indios que en ese momento gentilmente habitaban ese continente, los pueblos de la pradera, les brindaron su ayuda, les brindaron su hospitalidad, los ayudaron y les dieron, por supuesto no sabían, bueno, en qué se metían, eso ya es otro problema, pero les dieron su hospitalidad, les dieron su ayuda, les dieron comida, los salvaron de la tragedia, los salvaron del naufragio y dejaron posible la semilla de lo que sería un mundo donde pudieran habitar en su propia religión. Por la compañía, la hospitalidad, la ayuda, la solidaridad que recibieron de parte de los indios, en esa ocasión se celebra con un gigantesco pavo, que es un animal americano, cada año en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, ya llamado Thanksgiving, que es la manera de celebrar ese encuentro de solidaridad y de ayuda que permitió que los padres peregrinos del Mayflower pudieran sobrevivir en Plymouth. Mal, pero Carlos I realmente las empeora. O sea, con él la cosa va a ser gravísima. Entonces, en estos dos periodos hay un combo de gente que dice que ya no hay caso, que se pierde la posibilidad de un espíritu puritano en Inglaterra, que el ideal protestante que ellos querían no se va a poder lograr
porque ya hay una nueva dinastía católica, así que la posibilidad de retornar los protestantes al trono, por lo menos a simple vista, no se ve por ningún lado. La historia tiene márgenes de desesperación y de sin salida. En este momento, ellos se sienten una sin salida. Los puritanos sienten que no tienen para dónde agarrar, que Inglaterra ya no es una tierra para ellos, que las persecuciones hacen que ya no haya un espacio donde puedan ellos llevar a cabo su fe, donde puedan desarrollar su sentido de la religión, ya no hay donde. Y como se sienten desesperados cuando los pueblos se ven abocados a estos caos sin esperanza, porque pues era una dinastía católica, eso no parecía que fuera una coyuntura, sino una situación por lo menos llamada a durar un tiempo largo, y ellos pues ya habían perdido las esperanzas de todo eso. Entonces, como habían perdido las esperanzas, cogen un barquito, estos puritanos, y se hacen a la mar. Y van a buscar a los otros territorios, van a buscar al otro lado del mar un sitio a donde llegar, donde puedan llevar su religión, donde puedan llevar su pensamiento, donde puedan llevar su fe. El barquito se llamaba el Mayflower. A ellos se les conoce con el nombre de los padres peregrinos. Se dirigían específicamente hacia Virginia, pero una tormenta Buenas. Después de haber visto las insondables pasiones de William Shakespeare, después de haber visto la grandeza de la era isabelina, después de haber contemplado cómo esta mujer convirtió a Inglaterra en una potencia y cómo Shakespeare dejó trazada en el alma humana la condición de las más profundas, sublimes y terribles pasiones, después de haber recorrido esa fase de la grandeza, vuelven los tiempos terribles. Nadie la tiene asegurada todo el tiempo. Vuelven los tiempos terribles porque después de la muerte de Isabel, Isabel muere después de 45 años de reinado. Y después de la muerte de Isabel, vienen los tiempos de Jacobo I. Y Jacobo I es el hijo de María Estuardo, reina de Escocia. Entonces, ella es católica, ¿se acuerdan que por eso fue el lío? Pues Jacobo también. Entonces, al ser católico Jacobo, pues vuelve a instaurar el catolicismo y empieza la persecución contra los protestantes, porque aquí es este tire y afloje. Mientras Inglaterra se define de una vez por todas religiosamente, va a atravesar muchas guerras, muchos cataclismos y muchas avatares. Aquí en este momento se van a definir una serie de circunstancias que son importantísimas, la definición religiosa y la definición política de Inglaterra. Y esto va a ser con una mano de intrigas como ellos acostumbran en su turbulenta historia. Entonces viene Jacobo I y otra vez vuelve y desorganiza ese equilibrio que Isabel había tenido y va a tratar otra vez de gobernar con poderes absolutos cuando allá de todas maneras había que transar con el parlamento, vuelve a instaurar una gran persecución religiosa y todo esto va convirtiendo ese periodo de Jacobo I y Carlos I, su hijo, va a ser un periodo de una turbulencia muy grande, va a ser un periodo de persecuciones, va a ser un periodo de intolerancia. Entonces, las persecuciones son de quiénes con quiénes. Siendo Jacobo y siendo Carlos I católicos, entonces las persecuciones son contra los protestantes. Y entre los protestantes hay particularmente un grupo que son los más puristas de todos, que son los puritanos. Ellos se llaman puritanos porque son puros, absolutamente puros, en el sentido en que están más allá de toda vanidad,
de toda ostentación, de toda alarde. Entonces ellos no están ni con la iglesia anglicana, porque consideraban que ostentaba un poder demasiado lujoso, ni con la iglesia católica, porque les parece que la iglesia católica tiene una serie de elementos romanos. Precisamente esta gente decía